Bendiciones, hermanos. Qué gusto de estar aquí con ustedes. Sabe que se me ha estado complicando bastante los domingos por la tarde porque he tenido que atender algunas otras situaciones. Por ejemplo, la semana pasada estaba en una quinceañera en Riverside, hermanos, que ya tenían desde antes de la pandemia, me pedían de favor que estuviera, y aunque no son personas, la mayoría no eran creyentes, pues una oportunidad muy buena para compartir el amor de Cristo Jesús. Entonces, amados, pues en otras ocasiones he tenido que atender otras necesidades. Se me complica, pero le exhorto en el amor del Señor a que siempre siga asistiendo. El servicio de la tarde, hermanos, que es un servicio opcional, porque tenemos personas que por cuestiones de trabajo o algunas otras actividades, o también porque están sirviendo en la mañana, tienen que venir por la tarde. Yo le exhorto a que siempre venga, apoye este servicio, aunque no mire al pastor, hermanos. No, hay muy buenos oradores, tenemos muy buen equipo de trabajo, hermanos, que hace funcionar y que hace que la obra de Dios avance y la palabra de Dios sea predicada. Así que, hermanos, entre más se está agrandando esto, el proyecto, todo lo que conlleva. Estamos metiéndonos más con los ministerios, con el liderazgo, con el diaconado, hermanos, trabajando con lo de misiones. Entonces cada vez se nos está complicando más. Entre más crecimiento, más trabajo, más responsabilidades. Entonces, amados, pues ciertamente no se puede cubrir todo. Así que, hermanos, por favor, en el amor del Señor, sigan adelante, y este servicio tenemos que seguirlo apoyando y que siga funcional, para que sea una opción para todas aquellas personas que necesitan el servicio del domingo por la tarde. Amén, amados. ¿Sí me comprenden? Sí, qué bueno, hermano. Así que ánimo. Muy bien, amados, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Ahora, no me estoy despidiendo, aquí voy a estar todos los domingos en la tarde. Nomás le estoy diciendo que hay más trabajo, más actividad, y que a veces no me alcanza el tiempo, hermanos. Pero aquí estamos, aquí estamos a echarle ganas. Santiago 1, 22 al 25. El oidor olvidadizo. Cuando alguien oye, y por allá en mi pueblo se decía, por un oído le entra y le sale por el otro. Una expresión muy popular, muy común, hermanos, cuando la gente se le habla, se le dice, se le enseña, pero no pone atención a lo que se le enseña, hermanos. Bueno, la palabra de Dios nos habla sobre el tema. Espero en el Señor, hermanos, que usted no vaya a ser un oidor olvidadizo. Santiago capítulo 1, versículo 22, hermanos, dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Linda escritura, hermanos. Recuerde, somos oidores de la palabra, pero también, así como oidores, también hacedores de esta misma. Ahora bien, el orden tiene que quedarse de esta manera. Hay que escuchar para luego hacer, hermanos. No puedes hacer lo que no has escuchado. A veces, hermanos, hacemos las cosas mal porque no escuchamos las instrucciones, la dirección, el cómo se hace. Si hay algo que la Escritura hace
y sabe hacer, hermanos, Dios en nosotros, es decirnos cómo vivir la vida para que nuestra vida, como termina la escritura que leíamos, seamos bienaventurados, que nos vaya bien, que seamos bendecidos, que haya prosperidad, que haya salud, que haya bienestar en la familia, que haya comunión, que haya estabilidad tanto emocional y hasta la financiera también, hermanos, que haya armonía, que haya paz en el hogar, que haya descanso, que haya prosperidad, tantas cosas buenas que la palabra de Dios nos enseña. El problema es que a veces nos adelantamos sin escuchar el consejo, la enseñanza, la instrucción, la corrección, hermanos. Y eso tiene mucho que ver con nuestras emociones, con nuestro ímpetu, con nuestras ganas. A veces nos adelantamos, hermanos. Y el tiempo de Dios es perfecto en todo. Primeramente, tenemos que ser oidores de la palabra. Tenemos que aprender a escuchar. La palabra de Dios nos dice: acércate más para oír que para hablar. ¿Me están oyendo, santos? Exhortaba a un líder hace unos días atrás. Ahora con todo esto, hermanos, pues estamos apretando un poquito más y empujando. Y le decía: no me estás escuchando. Oye, escucha primero, pon atención a las palabras, no concluyas, no definas, no tomes decisiones arbitrarias, no tomes, hermanos, actitudes equivocadas. Escucha el consejo a tiempo y te va a ir bien. Aló, escuchen. Es como el padre cuando le dice al hijo: escucha, hijo, oye. Pero la necedad entra en el muchacho, ¿verdad? O en la muchacha, y comienzan las dificultades. Hermanos, para poder ser un buen hacedor, tenemos que ser un buen oidor. El que oye bien, el que analiza bien, el que escucha bien, entonces puede poner en práctica lo que oye. Eso es importante hacerlo. Ahora bien, ya entendemos el primer concepto: oír para hacer. Oír para hacer. Ahora bien, observe bien, hermano, ¿por qué la importancia del oír primero? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que mire, cuando no ponemos atención al consejo de Dios, lo que nos mueve y nos motiva son las emociones, circunstancias o cualquier situación que nos rodea, material, física o emocional, o las condiciones en el entorno. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos movidos por las circunstancias, somos movidos por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo, hermanos, vive por fe y para fe. Ahora, esa fe es fortalecida, es alimentada y es impulsada en nosotros cuando prestamos oído a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, amados, por eso la importancia de detenerse, de consultar, de escuchar el consejo, de ir a la palabra del Señor para ver qué tiene que decirnos Dios en cuanto a cierto o algún asunto que tenga que ver con nuestras vidas, con las decisiones, con la crianza de los hijos, con el matrimonio, con las finanzas, con todo lo que hacemos. Consúltale a Dios, hermano. El oír la palabra va a traerte fe. Ahora, esta fe se vuelve activa. Entonces, tenemos que poner orden. ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué hay tropiezo? ¿Por qué hay desorden en nuestras vidas? ¿Por qué las cosas no son a veces favorables? ¿Será que Dios se equivocó? No, más bien el que se equivocó fui yo en no entender los caminos de Dios. Hay un orden para todo. Primeramente, siéntate a oír.
Una vez que oigas, oirás la palabra de Dios. La palabra de Dios traerá fe a tu corazón. Y cuando la fe se vuelva a ti y esté en ti, se va a volver una fe activa. La que te mueve, la que hace que des pasos y decisiones correctas, hermanos. Por ejemplo, en Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 18, nos dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, hermanos? Que las palabras, cuando no se llevan a la actividad, a la obra, se vuelven palabras muertas. Mire, de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una linda palabra. Pero resulta que Cristo sí murió en la cruz del Calvario. O sea, el respaldo del testimonio que se dio por la palabra. ¿Qué significa eso, hermanos? Que a veces decimos te amo y es muy fácil y sale, y es una palabra muy gastada en el mundo y aún en las relaciones humanas, demasiado gastada. Pero hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque es fácil decirlo, pero pocas veces hacerlo. Por ello es importante, hermano, que esa fe que fue por el oír se vuelva una fe activa, que nos hace que la palabra que recibimos se ponga en práctica. Practica ser cristiano, verás cómo te va a ir. Vas a ser bendecido. Practica el amor, practica el perdón, practica el envolvimiento, la participación en el cuerpo de Cristo. No solamente ser oidores, pero hacedores. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ser hacedores. Practica. La fe, hermanos, fue muerta cuando no lleva obras. Es lo que Santiago nos enseña. Que la fe hay que vivirla, hay que practicarla. Lo mismo que el amor es fácil decirlo. Pero cuando alguien te hace daño y tú le perdonas, hermano, y tú con nobleza, con docilidad, pasas por alto su agresión, ese es un acto, es una participación. Ese es, hermano, una palabra viva. No solamente decirte un perdón, te perdono, pero sigo con la amargura y clavado aquí con el puñal aquí adentro que me está haciendo herir y dolor y que estoy sangrando continuamente en mis emociones. No hubiera venido hoy. Ser hacedores de la palabra del Señor. Entonces, esa fe que es por el oír es una fe que se vuelve activa. Y al volverse activa, hermanos, entonces es cuando vienen los resultados, los frutos. Es cuando la palabra verdaderamente se hace poderosa en nuestras vidas. Es que a veces la palabra está asentada, está inerte, está sin la práctica, sin la ejecución, sin el ejercicio. Está únicamente escondida. La palabra es activa, la palabra de Dios es productiva, la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es poderosa. Pero el poder no es manifestado al menos que haya quien la practique. No. Se las voy a soltar de una sola toda y los voy a dejar ir tranquilos a casita. ¿Está bien? Ahora, la fe viene por el oír. Esa fe se vuelve activa. Ahora, se va a olvidar si no se practica. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando Cristo nos enseñaba en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, en el versículo 24 de Mateo, cuando nos dijo estas palabras. Dice: cualquiera pues que me oye, otra vez, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Más adelante dice también, porque no lo traigo escrito aquí, pero está en mi mente muy claro. Cualquiera pues que no me oye, lo compararé a aquel hombre imprudente, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y usted ya conoce la historia. Vinieron tormentas, vientos, vieron los vientos huracanados, vino la fuerza de la naturaleza, y fue grande la destrucción de aquel que no construyó correctamente, porque no oyó la palabra. Sí, entonces, aquí viene este punto bien importante que quiero que quede en su corazón. Cuando dice Santiago que no podemos ser olvidadizos de la palabra, es que nos está diciendo, de otras palabras, de otra forma se lo voy a exponer, que lo que recibes lo practicas, ser hacedores, porque lo que no se practica se olvida. Otra vez, lo que no se practica se olvida. Cuando recibes una palabra, una enseñanza, una instrucción, es para ponerla en práctica. Primero está en tu corazón, luego la pasas al razonamiento, a la mente, y después que está en tu mente, entonces la llevas a la práctica. Y la práctica hace hábitos, y los hábitos te dan un estilo de vida, una forma de vivir. Formas tu entorno y tu ambiente. Cuando tú puedes decir, yo tengo una casa donde hay paz, yo vivo en un hogar donde hay bendición, donde hay bienestar, donde hay descanso. Todas estas cosas maravillosas son dadas por Dios, pero son ofrecidas cuando Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Me están siguiendo? Tomas esa paz y la llevas y la practicas y la vives y la expones y la compartes y la das. Entonces nunca se te olvida, porque pasó de ser un pensamiento y una palabra a un hábito, a una costumbre, a un estilo de vida. Mire, se la voy a soltar más profundo todavía, Tu cuerpo, tu carne, tus pensamientos, todo tu ser tiene una forma muy humana de adaptarse a cualquier circunstancia y situación. A ver si me entiende, Voy a tratar de ser explícito en esto. Mire, por ejemplo, el que es vicioso, el que es, dicen los boricuas, bochinchero, problemático, chismoso, altercador, contencioso, pleitista, esa es su norma de vida. Provoca la ira. Donde quiera que va, donde quiera que se para, siempre termina la reunión en pleito, en contienda, en disensión, diferencias, en roces, asperezas. Hay matrimonios o hay personas que cambian de matrimonio cada 2-3 años, ya llevan 15, 20 y todavía no le atinan. Porque el problema no es el matrimonio ni las personas, sino ellas mismas. Está muy serio. Bueno, el creyente en igual manera se adapta. Su paz, su bendición, la gloria de Dios, y vive en esa esfera, vive en ese ambiente provocado por la práctica de la palabra. Entonces, automáticamente, cuando es expuesto al pleito, a la contienda, al chisme, a lo adverso, se incomoda, porque no está adaptado a ese estilo de vida. Le voy a dar más profundo todavía. Ahí le va. ¿Por qué una niña, una jovencita, linda, princesa,
bella, hermosa, jovencita, termina enredándose con cualquier pelagacho, pelajustán, lagartón, sea, allá afuera. Porque creció en un ambiente donde la normalidad era mirar y ver que papá o que mamá en su comportamiento le enseñaron un estilo y le formaron un ambiente en donde dijo, esta es la normalidad, inconscientemente. Entonces siempre es atraído por el ambiente del cual experimentó y el cual vivió. Ahora, un jovencito cuando crece en un ambiente saludable, estable, esto es para los padres que tienen hijos pequeños, aprendas esto. Cuando el niño crece y el ambiente malo comienza a querer seducirlo, atraerlo hacia los males, hay una incomodidad, porque él no aprendió así, sino que su ambiente es totalmente diferente. Y aunque en algún momento sea partícipe de esas obras infructuosas, de esa maldad, la incomodidad lo va a continuar asediando porque no puede estar ahí. No pertenece a ese ambiente. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que es edificar en lo que oímos de la palabra del Señor. Y cómo nuestras vidas en la práctica formamos ambientes. Cómo nuestros hogares se vuelven lugares de bendición, de prosperidad, de bienestar, de salud, en donde hay todo bien de Dios, todo bienestar del Señor. Y Dios guarda a los suyos. Así que no se olvida lo que se practica. Convertir las palabras en hábitos. Hebreos 2, versículo 1 al 4. Hebreos 2, versículo 1 al 4 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Otra vez, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos atendamos, escuchemos. Dice la palabra aquí que estoy leyendo: no sea que nos deslicemos, o sea que resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Tremenda escritura, hermano. Ser hacedores, porque en la práctica no se olvida, porque la palabra se vuelven hábitos y medio ambiente. ¿Quieres estabilidad? ¿Quieres que te vaya bien? Ponle atención a la palabra del Señor, y una vez que la recibas, que la percibas, que la entiendas, practícala, porque el que la practica va a entrar en bendición. Porque así dice la escritura que leíamos: el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Ahora, para cerrar esto, hermanos, lo quiero llevar a la última escritura del Salmo 19, versículos 7 al 11. A ver si no me equivoqué, creo que sí es el Salmo 19. Dice la escritura en el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí está bien? Sí está bien. Pensé que lo había apuntado mal. Pero mire lo que es
el oír la palabra y el ponerla en práctica, el forjar ambientes, en hacer que la casa sea una casa de paz y de bendición. Que mis hijos crezcan en un lugar, en un ambiente donde está el temor de Dios presente. Que cuando ellos sientan la contaminación del mundo puedan ver la diferencia que hay entre vivir una vida llena de perversidad, de males, de derroche, de problemas, de separaciones, de pleitos, de contiendas, a lo que es vivir una vida llena de paz y de prosperidad y de bendición y de bienestar. Por eso el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Me encanta esto. Sabio al sencillo. Es que no sé, es que no puedo, es que no te preocupes. Ponle atención a la palabra de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay gente que de ser necio y un poco medio tarugo como yo, se vuelven sabios. Sabios. Sabios en la vida. Entendidos, cuidadosos, atentos. Tomando buenas decisiones, guiando a la siguiente generación por camino de verdad. Y entonces las canas serán honra, como dice la palabra. Por eso no me las pinto, porque la hermana Rosy no me deja, pero me están comprendiendo, santos. Sabiduría hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Quieres vivir contento? Pero vuelvo a repetir, hay gente que siempre vivió en amargura, rodeado de amargura, por lo tanto no se puede separar de la amargura. Antes la busca. O como aquellos que ya llevan, aquel matrimonio que lleva un mes, 2 meses sin pelear, y de repente como que reacciona alguien: oye, ¿no nos hemos peleado? Y empieza a buscar con qué le busca algo para. Porque están tan adaptados, tan llenados del ambiente, que lo extrañan. Pero los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Antes era ciego y ahora veo. Se iluminó mi vida. Qué tonto era. Pero desde que llegó la presencia de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción, la sabiduría de Dios, la vida cambia. La vida cambia. 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado. Más que las finanzas, más que las ganancias, más que los bienes materiales, hermano. Más que todo eso es la gloria de Dios. Es el amor de Dios, la sabiduría de Dios, el precepto del Señor, la enseñanza, la instrucción, la palabra. Póngale oído. Ya lo voy a cerrar. Dije: 10. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y de la que destila el panal. Versículo 11, y aquí cerramos esto. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es amonestado. ¿Y a quién le gusta que lo amonesten, que lo reprendan, que lo regañen, que lo corrijan? Pues no me gusta, humanamente. Pero no le hace. Si es Dios, déjalo que te dé. Amén, amados. Porque en guardar los mandamientos y la palabra del Señor hay grande recompensa o grande galardón. Así que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Déjeme darle lo último y explicarle qué significa. Es como aquel que se ve en el espejo. Déjele explico esto rápidamente.
los espejos del primer siglo, de aquel tiempo cuando fue escrito este texto, hermanos, no eran los espejos que hoy conocemos de vidrio. Era un pedazo de metal pulido por muchas horas. De modo que cuando se pulía, entonces reflejaba. Y no eran que se ponían en una mesa así para que se viera una persona de pie parada. No, se acostaban sobre una mesa. Y la gente tenía que inclinarse para ver. Y miraba su imagen, pero se miraba muy borrosa. Muy borrosa. De por sí te miras borroso. Ahora, te miras, ya quería terminar, pero bueno, te miras borroso. Y luego todo de lo poco que viste se te olvidó después que te fuiste. Ahora, aquí viene algo bien interesante, se lo voy a dejar para que se vaya y duerma con esto. Los que viven contigo sí te ven tal y como eres. Ya valió, ahora sí. Entonces, las personas con las cuales convives, ellos sí te ven. Tú no te ves a ti mismo porque ocupas el espejo. Y el espejo que nos dice la palabra es un espejo que da la imagen muy borrosa. Y después de verla muy borrosa, nos olvidamos. Pero las personas que están en nuestro entorno nos ven tal y como somos. Y ahí viene otra cosa más profunda todavía. Cuando hablas, revelas tu alma, revelas tus pensamientos, revelas tu sentir y revelas quién eres. Entonces, si eres una persona de paz, agradable, bendecida, sabia, cuidadosa, serás de bendición a los que rodean. Pero a veces, cuando eres pedante, agresivo, amargado, enojón, pues incomodas a todo mundo, y más a los que torturas, esas personas torturadas que viven contigo. De ahí la nobleza y la humildad suficiente para preguntarle al esposo, preguntarle a la esposa, ¿cómo soy? Uy, luego le va a decir, oh, buenísimo, no, nadie como tú. No es cierto. Ya quería terminar esto. Y ahora sí lo voy a acabar. Pero mire, ¿sabe usted que en las relaciones se refleja uno? Tu espejo es las personas con las cuales convives. ¿No te has puesto a pensar por qué la gente es agresiva contigo? ¿No será que te estás reflejando en ellos? Que la gente reacciona cuando te oye, cuando hablas, con tu actitud, con tu forma de expresión. Ya tampoco. Mejor lo dejamos ahí, no venía en el tema, hermano. Pero nuestras relaciones son nuestros espejos. El que tiene paz va a producir paz en los demás. El que ama, el que practica el amor, será amado. El que tiene blanda palabra va a recibir blanda palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ya. Pónganse de pie, vamos a orar porque hasta a mí me está doliendo ya esto.